Bien, jóvenes, buenos días. Bueno, como han visto el video, solamente he hablado pues hasta los nidarios, ¿no? Y aquí vamos a hablar en la diapositiva sobre los platelmintos, los nematelmintos, los anélidos, eh, los moluscos y los artrópodos. Quedando para la siguiente semana los filum, los fila, equinodermos y cordados. Bien, entonces les indico que estoy grabando ya la sesión. Vamos a empezar con las primeras diapositivas. ¿Sí me escuchan, jóvenes, no? Sí, profesor. Muy bien. El reino animal. Vamos a ver las características generales del reino animal. Aparte de los poríferos, aparte de los nematos, aparte de los nidarios, vamos a tratar de puntualizar de repente 4 características que tienen en común los animales en alguna etapa de su vida, en alguna etapa de su ciclo vital. Por ejemplo, tienen cola, por ejemplo, tienen celoma o no tienen celoma. Aquí hay que ver si las especies tienen celoma o no tienen celoma. ¿Tienen simetría o no tienen simetría? Es importante todas estas 2 características. Aparte sus tejidos. Entonces, vamos a ver. Observen este esquema. Miren los 9 filas que les dije, que debemos entender, comprender, conocer, porque son los animales más conocidos. Conocemos los peces, conocemos los equinodermos, estrella de mar, ¿no? Los caracoles, los insectos, las lombrices de tierra, los nematos que causan enfermedades, los platelmintos, la tenia, los nidarios, las medusas y los poríferos, las esponjas. Son 9 grupos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 filas. De los 35 filas que existen en el reino animal. También están pues los rotíferos, los quenóforos, los tenóforos, como etc. Pero estos son los grupos más conocidos. Y vean ustedes en este esquema. ¿Cómo es que aparecieron los animales? ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo evolucionaron? Se supone que hubo un ancestro común para la formación de todos los animales, incluyendo el ser humano, incluyendo el ser humano que está en el filum Chordata. Somos parientes de las ballenas, de los elefantes, de los monos, los roedores, ¿no? Porque son mamíferos. Para que vean ustedes la cantidad de animales que existen en el planeta Tierra, así como plantas, ¿no? Entonces se supone que el ancestro común para todos los animales inicialmente fue un protista, del filum protista. Podría ser un protozoario, podría ser una eulenofita, porque el filum protista se clasifica en eulenofita, pirrofita, crisofita y protozoa, ¿no? Los protozoarios. Entonces, miren cómo se formó por una cadena evolutiva el reino animal. O reino también metazoa. Reino animal o reino metazoa. Características generales. Todos los animales son pluricelulares. Son pluricelulares. Hay presencia de tejidos, excepto en un grupo, ¿no? Nutrición, todos los animales son heterótrofos. No existe ningún animal que realice fotosíntesis. Todos los animales tienen capacidad reproductiva, tanto sexual como asexual. Ausencia de pared celular. No tenemos una pared celular, solamente las plantas, los hongos y las bacterias y algunos protistas. El reino animal, el reino metazoa, no posee pared celular, si no seríamos rígidos, ¿no? Pero sí tenemos una estructura que se llama glucocálix, que le da la estructura, de repente defensa para la membrana celular, ¿no? Bien. Todos los animales responden a estímulos, tenemos esa capacidad de responder a estímulos, la irritabilidad. Y todos los animales tienen movimiento, desde las bacterias hasta el animal más grande,
marino la ballena y terrestre pues el elefante y la jirafa. Capacidad de adaptación, todos se adaptan a través de poblaciones enteras, incluso individualmente. La adaptación. Y la adaptación no es que sea de la noche a la mañana. La adaptación es un largo proceso de evolución. Hay que crear nuevas estructuras para adaptarse a un ambiente. Todos los animales excretan los residuos del metabolismo celular. Biotaxia animal. Ya les mencioné, se han reportado cerca de 35 filas diferentes de animales, de los cuales solo 9 u 11 son los más conocidos. ¿De qué nos valemos, no? ¿De qué se vale la ciencia para organizar a los animales en esta biotaxia? Número de capas de tejido embrionario. Hay animales que no tienen capas embrionarias y se llaman ablásticos. Hay animales que tienen 2 capas embrionarias, ectodermo y endodermo, se llaman diploblásticos. Y hay animales que tienen las 3 capas. En el caso de nosotros tenemos 3 capas de tejido embrionario. Tenemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. ¿Y por qué es importante conocer estas capas? Porque cada capa va a dar origen a un órgano, a un tejido en especial. Por ejemplo, el sistema nervioso. ¿Qué capa lo forma? El ectodermo, la capa externa. Los músculos, el mesodermo. Por eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Un plan básico del cuerpo y la disposición de sus partes, o sea que hay simetría. Puede ser radial, puede ser bilateral, pero hay un grupo que no tiene simetría, son amorfos. Presencia o ausencia de cavidades. Entonces, aquí hay que ver quién tiene y quién no tiene celoma, esa cavidad que tenemos, ¿no? Y hablar de celoma es hablar de peritoneo, donde los órganos están sujetos por este tejido llamado peritoneo. Un patrón de desarrollo desde el óvulo fecundado hasta el organismo adulto. Son características de la biotaxia animal. Y este esquema, para que no se olviden, con este esquema prácticamente dilucida muchas cositas que estaban pues en interrogantes, ¿no? El reino animal o reino metazoa, el reino animal o los metazoarios, ¿no? Pluricelulares son los metazoarios. Forman tejidos. Son heterótrofos con sistema nervioso y cefalización, en algunos casos muy desarrollado. En otros no tienen muy desarrollado, ¿no? Entonces los filos son estos de acá. Los poríferos, que lo vamos a ver ahora, los celenterados, ahora son llamados nidarios, porque tienen una estructura llamada nidocitos, urticantes, venenosos. Celenterados se le llamaba anteriormente porque tenían una cavidad gástrica, que no es un celoma, llamado celenterón. Los tenóforos, que no lo vamos a ver acá, pero es bueno saber cómo es un tenóforo. Miren ustedes lo maravilloso que son animales desconocidos, pero también lo vamos a reportar nada más, ¿no? Los tenóforos son animales fantásticos, jóvenes. Vamos en forma de video, a ver. Aquí de repente o acá, a ver, vamos a ver aquí. El problema es que ya no están fallando ahí está, las redes, ¿no? No se ve el video. A ver, vamos a ver otro. Aquí está. Es parte del plancton, pues, son plancton. Estas lucecitas que ven son los tenóforos, con C, ¿no? CT. Miren. Reflejos multicolores, prismas luminosos, colores arcoíris. A pesar de sus tentáculos y su cuerpo gelatinoso, estos pequeños animales no son medusas,
Estos son los llamados ctenóforos o tecnófora. Su nombre viene del griego, tecnos por peine y fora por portador. Los ctenóforos son todos portadores de 8 filas de peines constituidos. Bien, que son los ctenóforos. No nos vamos a dedicar a hablar de los ctenóforos, pero para que sepan que es un grupo de animales maravillosos, ¿no? Entonces, los ctenóforos, los rotíferos también, a ver, tampoco vamos a hablar ahora de los rotíferos tampoco, pero vamos a ver que están muy parecidos. Los rotíferos son animales que casi son raros para nosotros, ¿no? Uno que otro encontramos pues en el mar cuando vamos a hacer muestreos. Que son los rotíferos. Se encuentran en las aguas estancadas, en las aguas dulces, o salobres. Mira acá los cilios cómo se mueven. Los rotíferos que rotan, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Son grupos que no vamos a ver ahora, por supuesto, ¿no? Son fila que para nosotros son un poco desconocidos, ¿no? Para ustedes sobre todo. Entonces, platelmintos sí, los platelmintos gusanos planos, nematos, gusanos redondos, anélidos, la lombriz de tierra, por ejemplo, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Y los cordados, ¿no? Muy bien. Dentro de los cordados existen pues 3 grupos importantes, los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. Miren acá otra vez, reino metazoa, todos son reino metazoario, reino animal. Los poríferos, las esponjas, son parazoarios, o sea que tienen tejidos, pero estos tejidos no son diferenciados, no están organizados estos tejidos. Son los animales más primitivos, amorfos. Y desde los celenterios o nidarios hasta los cordados ya tienen sus tejidos organizados. Son eumetazoos, quiere decir verdaderos tejidos. Eu significa verdadero, tejidos. Metazoo son tejidos, ¿ok? Muy bien. Por evolución. Entonces aquí están los grupos, miren, los poríferos, los celenterados o nidarios, los ctenóforos, los platelmintos, los nemertinos, otro grupo también, nematos, rotíferos, moluscos, anélidos, artrópoda, equinodermos y cordados. Son los filas de animales que de alguna manera conocemos, ¿no? Excepto pues los ctenóforos, los rotíferos y los nemertinos. Y acá también hay cosas que rescatar. Los poríferos, sin tejidos verdaderos, sin capas germinativas. Son parazoarios porque no tienen tejidos diferenciados y son ablásticos porque no tienen capas germinativas. De aquí en adelante sí. Tampoco tienen simetría los poríferos. Son amorfos, no tienen una forma definida. Las esponjas o poríferos. Simetría radial. ¿Quiénes poseen? Los celenterados y los ctenóforos. Y también los equinodermos. Simetría radial, pero solamente cuando están adultos. Cuando son larvas tienen simetría bilateral. Acelomados. Acelomados, ¿quiénes son acelomados? Que no tienen un celoma. Los platelmintos y los nemertinos. Ellos no tienen celoma, pues no tienen órganos todavía muy diferenciados, ¿no? Hablamos de celoma donde ya pues, se puede notar una cavidad. Los platelmintos no tienen un celoma. Los nemertinos tampoco, son acelomados. Hay organismos, hay filas que tienen un pseudoceloma. Ya tienen una cavidad, pero todavía no es celoma.
los nemátodos, los rotíferos. Nemátodos para ustedes simplemente, ¿no? Ya vamos a ver. Y el resto son celomados, los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados ya tienen una cavidad celómica con peritoneo. Pues vamos a ver. En primer lugar, la organización tisular, la organización de los tejidos. Parazoarios. Ya he dicho, ¿no? ¿Quiénes son los únicos parazoarios? Son el filum porífera, las esponjas, porque no hay órganos diferenciados, no hay órganos en este grupo, no hay tejidos diferenciados, son muy simples, son acuáticos, generalmente de agua marina, pero también de agua dulce, ¿no? Son las esponjas que utilizaban hace tiempo, pues, las personas, sobre todo las mujeres, para bañarse, ¿no? Ahora se usa esponjas ya sintéticas, los dulopíos que le llaman, ¿no? Las esponjas de los colchones, todo ello. Entonces, pero en el pasado utilizaban, pues, estas esponjas, sobre todo las de zonas tropicales. Y entonces el otro grupo son los eumetazoarios, eumetazoos, ya con tejidos y órganos diferenciados, especializados. El resto de fila. Capas embrionarias. También le mencioné que el único filo que no tiene capas embrionarias son los poríferos, las esponjas. Son ablásticos. Ablásticos, blásticos sin capas embrionarias. El otro grupo, los diploblásticos. Los únicos diploblásticos son los nidarios y los tenóforos, pero no vamos a hablar de tenóforos, por lo tanto son los nidarios o celenterados. Tienen dos capas embrionarias. Tienen un ectodermo y tienen un endodermo, que encierra prácticamente a una sustancia gelatinosa que se llama mesoglia, que de alguna manera le da consistencia, de estructura a los nidarios y a los tenóforos también, ¿no? A los nidarios. Porque cuando vieron el video de los tenóforos, escucharon que dijo la chica, ¿no? La señorita. Es una masa gelatinosa, decía, por la mesoglia también. Y los tripoblásticos son aquellos grupos de animales que tienen ya tres capas embrionarias. Un ectodermo, capa externa, un mesodermo y un endodermo, capa interna. ¿Quiénes son? Desde los platelmintos hasta los cordados. Diploblásticos, ectodermo y endodermo. Aquí está, es bueno, es interesante conocer estas capas y qué tejidos produce o qué tejidos se originan a partir de estas capas. Por ejemplo, el ectodermo, capa externa, la capa externa, pues origina la piel, la dermis, la epidermis, ¿no? Origina las neuronas, sistema nervioso, los pigmentos de las células, la melanina, melanocitos. ¿Qué más? También pues origina los óvulos y los espermatozoides. Eso es lo que origina pues el ectodermo, ¿no? El mesodermo origina el corazón, las células cardíacas, el esqueleto, los músculos, el tejido sanguíneo, ¿ven ustedes? Y el endodermo, la capa interna, origina las células alveolares, ¿no? Las glándulas endocrinas, la tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, etc. Es importante conocer estas capas que tenemos, ¿no? El ser humano tiene tres capas, somos triploblásticos. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Cavidad corporal. ¿Tienen o no tienen celoma? A partir de los anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados, ya tienen una pared, ya tienen un celoma, una cavidad celómica. Y les mencioné, ¿no? Hablar de celoma es hablar del peritoneo. El peritoneo es un tejido que va a sujetar
los órganos, ¿no? A veces hay una apendicitis y dice, uy, tiene peritonitis, ¿no? Escuchaba eso. Sin celoma, no hay una cavidad celómica aquí. No hay una cavidad celómica. ¿Quiénes son? Los poríferos. Hay una cavidad acá, pero no es cavidad celómica. Las esponjas tienen el espongiocele, por ejemplo, como cavidad. Es una simple cavidad donde no hay órganos. Una cavidad donde ingresa el agua ahí para atrapar los alimentos por difusión. Lo vamos a ver más adelante. Un pseudoceloma. ¿Quiénes poseen esto? Los nemátodos y los xenóforos, ¿no? Entonces acá como sin celoma, pues tenemos los platelmintos también, ¿no? Los platelmintos, los nidarios, las esponjas o poríferos no tienen celoma. Pseudoceloma, los nematelmintos, los nemátodos. Con celoma verdadero, a partir de los anélidos para adelante. Un anélido acá, una lombriz de tierra. Y hay una cavidad celómica bien definida, donde hay peritoneo, donde están los órganos. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en nuestra cavidad celómica? Están los sistemas digestivos, ¿no? Están los órganos, el corazón, riñones, y están sujetos con el peritoneo. Celoma verdadero. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Destino del blastóporo. El blastóporo. Durante el desarrollo de la blástula, bueno, a ver, se une el óvulo con el espermatozoide. ¿De ahí qué pasa? Se origina el huevo o cigoto. ¿Qué es lo que comemos cuando comemos un huevo? ¿El óvulo o el huevo? A ver, ¿alguien me puede decir? Aquí ven su audio. El óvulo. ¿El qué? ¿El óvulo? No, El huevo. claro, es un huevo o cigoto, ¿no? Porque esos óvulos de la gallina ya fueron fecundados con el espermatozoide del gallo, ¿cierto? Entonces esos huevitos, prácticamente lo que comemos ya es un huevo o cigoto. ¿Por qué pasa? A ver, si incubamos estos huevos, lo incubamos, ponemos ahí un foco, le damos temperatura, después de un tiempo, unas semanas, pocas semanas, 2, 3 semanas ya, sale el pollito, ¿no? Significa que ese óvulo fue fecundado en el sistema reproductor de la gallina, ¿no? Entonces, el huevo o cigoto ya. Entonces, miren, durante el desarrollo de la blástula, se forma el huevo cigoto, de ahí varias células, más o menos en el ser humano, cuando ese embrión tiene 106 células, se ubica en el endometrio, ¿no? Lo vamos a hablar más adelante. Entonces, se origina la blástula. La blástula. Un grupo de células se desplazan hacia adentro para formar una abertura que recibe el nombre de blastóporo. Ahora, según el desarrollo de este blastóporo, puede originar la boca o puede originar el ano. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos grupos de animales, los protostomados y los deuterostomados, pero solamente los animales más desarrollados, por supuesto, a partir de los anélidos, porque más abajo no, pues los nematelmintos, los platelmintos, nidarios, poríferos, ellos no, porque no tienen órganos tan sofisticados, ¿no? No tienen celoma. Entonces, a partir ya de los anélidos para adelante, ya podemos ver si son protostomados y deuterostomados. Entonces, en los protostomados se llaman así porque el blastóporo se invagina y va a originar la boca. La gastrulación, ya cuando ya empieza ese embrión a gastrularse, a formar los órganos, se forma pues la boca. Y en los protostomados, el ano. El ano. En los deuterostomados, en los protostomados la boca, y en los deuterostomados el ano. Entonces acá están, protostomados, animales donde el blastóporo origina primero la boca. Aquí está. El blastóporo se invagina y forma la boca. Ejemplo, moluscos, anélidos y artrópodos. Hay más. Y los deuterostomados, en estos animales, el blastóporo no da origen a la boca, sino por lo general se transforma en ano.
¿Quiénes son? Los equinodermos y los cordados. Muy bien. Acá también tenemos más diferenciaciones para que puedan ver, leer. La simetría, otra característica que tenemos que ver en los animales. ¿Son simétricos o no son simétricos? ¿Tienen simetría? Entonces, ¿de qué tipo? ¿Radial o bilateral? Primero, asimetría. Ya he mencionado, ¿no? Que la asimetría les pertenece pues a las esponjas, a los poríferos, son amorfos. Si lanzamos, a ver, vamos a lanzar o a cuadrar líneas, ahí una línea. Miren ustedes, esta parte no se parece a esta parte, no son simétricos, y así tampoco. Esta parte no se parece a ninguna de las cuatro. Entonces son asimétricos, son amorfos. El organismo no guarda regiones equivalentes, ¿no? El único grupo acá están las esponjas, los poríferos. Simetría radial. Ahora sí, mire, si lanzamos pues cuadraturas, líneas sagitales, entonces vamos a observar que esta parte es parecida a esta, entonces son radios simétricos. Este es un plano de simetría, ¿no? Plano de simetría. ¿Quiénes presentan simetría radial? Los nidarios, bueno, los ctenóforos también, y los equinodermos, donde está el erizo de mar, estrella de mar, pepinos de mar. Los pepinos de mar es muy curioso, ¿no? Parecen pues unos pepinos, unos gusanos. Pareciera que si lo cortamos así, pareciera que fueran simetría bilateral, pero por dentro no, por dentro están estructurados los radios. Y debe entenderse también que estos animales tienen simetría radial, pero cuando son adultos. Cuando son adultos. Cuando son larvas, tienen simetría bilateral. Eso anótelo, ¿ya? Puede ser birradial, pentarradial, etc. Bien, simetría bilateral. Nosotros, un corte sagital. La parte derecha se parece a la parte izquierda. Son parecidos, no iguales. Porque en un lado va a estar el corazón, en el otro lado no va a estar, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo del animal puede ser dividido por un plano sagital, este es el plano sagital. La mayoría de los animales, la mayoría dice, porque incluso los que tienen simetría radial también tienen simetría bilateral cuando son larvas. Incluso las esponjas, cuando son larvas, también tienen simetría bilateral, pero van creciendo ya se hacen amorfos, ¿no? No tienen simetría las esponjas. Entonces es una mariquita, ¿no? Una mariquita, miren ustedes, un plano de simetría, una parte se parece a la otra. Aquí también, esta es la sección sagital y ven que la parte izquierda se parece a la parte derecha del pez. Esta es la parte izquierda, ¿no? La parte derecha. La reproducción en los animales es asexual o sexual. ¿No? Algunos, ¿no? El ser humano tiene solamente reproducción sexual. Muchos animales solamente tienen reproducción sexual. Pero hay animales que tienen reproducción asexual y sexual. Por ejemplo, asexual la presentan los poríferos, los nidarios o celenterados. Los platelmintos también tienen cierta reproducción asexual. Las planarias, por ejemplo, ¿no? Las hidras por gemación. Entonces, asexual. Y la sexual es la unión de gametos, pues, ¿no? Nematodos, moluscos, anelios, artrópodos, equinodermos, cefalocordados, vertebrados, los poríferos, los nidarios, todos tienen reproducción sexual. No solamente los que están acá, también los poríferos tienen reproducción sexual. Bueno, vamos a ver el filum porífera. ¿Qué hora es? 8:15. Filum porífera, los poríferos. ¿Por qué se llaman poríferos? Porque tienen poros. Hostias, también llamadas hostias o poros. Son los animales más primitivos. Son sedentarios, o sea, inmóviles, adheridos a un sustrato en el fondo marino, cuando son adultos. Cuando son larvas, pues tienen movimiento, ¿no? Bueno, entonces vamos. Miren ustedes este canal, ¿no? Este canal se denomina ósculo, por donde sale el agua. El agua ingresa por los poros
y sale por el ósculo. ¿Qué lleva consigo el agua? Alimentos. Los poríferos se alimentan pues de las sustancias que están en el agua y lo hacen por difusión. Por difusión. Hay unas células especiales en las esponjas que facilitan la captura de esos alimentos y se llaman coanocitos. No confundan con los nidocitos de los nidarios. Los coanocitos son células flageladas que permiten pues la captura o la difusión de los alimentos a las células, ¿no? No tienen celoma ni sistema circulatorio los poríferos, son parazoarios, son ablásticos porque no tienen capas germinativas, ¿no? Tienen también una estructura que se denomina pues las espículas, que pueden ser formado por sílice o calcio, ¿no? Carbonato de calcio. Ahí tienen las esponjas, miren. Acá están, miren los poríferos, atravesados por poros, el agua ingresa por los poros y sale por el ósculo. Este canal o esta cavidad se llama espongiocele, el espongiocele. Presentan poros, ahí el nombre de poríferos, ¿no? Las espículas, que son estructuras que le van a dar de repente el armazón a la esponja, ¿no? La dureza, a base de sílice o a base de carbonato de calcio. Existen 3 tipos morfológicos dependiendo de la disposición de las cámaras internas. Asconoide en forma de vasija, ciconoide y leuconoide. Y acá está, miren, una esponja. Y estas son las células especiales que les mencioné, los coanocitos, que van a ayudar pues a atrapar el alimento, ¿no? Por difusión. Entran por los poros el agua y sale por el ósculo, la abertura, ¿no? Ósculo, ¿qué significa ósculo? Aparte de tener la abertura en las esponjas, decimos también el ósculo del vaso, ¿no? ¿Qué cosa es ósculo? Una abertura. Una abertura, pero aparte que en el Día de los Enamorados abunda eso. El beso. Ósculo significa beso. Han visto varios poemas, ¿no? Siempre mencionan el ósculo en los poemas, ¿no? Ósculo es beso. En este caso es la abertura de una esponja, de un porífero, ¿no? Aquí están las espículas que les mencioné, a base de sílice o a base también de bicarbonato de calcio. ¿No? Muy bien. El coanodermo, ahí donde están las células pues especiales, los coanocitos, es una especie de células que están ahí también, aparte de los coanocitos, se encuentran en esa capa que se llama coanodermo, ¿no? Coanodermo. Como ven ustedes, son sésiles en estado adulto. Donde están los coanocitos, sirve para la alimentación, y la cavidad que les mencioné, el espongiocele. Criterios taxonómicos. Capas embrionarias son ablásticos porque no tienen capas embrionarias. Asimétricos. Reproducción sexual y asexual. Son hermafroditas. El mismo individuo tiene los 2 sexos. El mismo individuo tiene los 2 sexos. Pirón porífero. Clasificación de los poríferos. Se agrupan en 3 clases. Clase Calcispongie. El endoesqueleto está formado por espículas individuales de carbonato de calcio. La clase Hexantinellida. Esponjas vítreas presentan espículas silíceas fusionadas en un retículo continuo y frecuentemente muy bello, pareciera una plantita, ¿no? Conjuntamente con los nidarios forman pues los arrecifes de coral, ¿no? Hablar de un arrecife de coral es hablar de los celenterados o nidarios, pero también hay esponjas por ahí, por supuesto. Clase Desmompongie, esta belleza, miren, más abundante, tiene espículas de sílice no fusionadas, o una proteína que se llama espongina. Ahora pasamos a los celenterados, o nidarios, más conocido en la actualidad como el filum Nidaria, los nidarios, porque tienen unas células especiales que se llaman nidocitos.
Son animales acuáticos marinos, solamente hay marinos, pero también hay algunos que son de agua dulce. Las hidras, por ejemplo, las hidras, por gemación, se reproduce una reproducción tipo asexual y origina otra hidra, ¿no? Viven aislados o formando colonias. Pueden ser pólipos o pueden ser medusas también, colonias. Tienen forma de saco, cerrado por una extremidad, mientras que la otra está abierta por la entrada de sustancias. Tiene una abertura que hacen las veces de ano y boca a la vez. Tiene una cavidad gastrovascular, pero no es una cavidad celómica. No hay todavía peritoneo. Lo característico en los nidarios, de ahí el nombre de nidaria, se le llama también, pues, celenterado porque tiene una cavidad gastrovascular que se llamaba en el pasado, pues, el celenterón, ¿no? Celenterón, el celenterón, y en la medusa, en la anémona. Entonces tenemos lo que caracteriza a los nidarios son esas células urticantes que se llaman nidocitos, células con veneno, nidocitos. Y si van a la playa, ven ustedes pues gran cantidad de malaguas o aguas malas, que son medusas, no tan venenosas, pero no hay que tocar de los tentáculos, porque en los tentáculos están los nidocitos. Quema, arde, ¿no? Porque chocas y te lanzan el veneno, te inyectan el veneno a través de esas agujetas que tiene, ¿no? El nematocisto. Muchas medusas en Oceanía, por ejemplo, han tenido consecuencias contra los bañistas, ¿no? Consecuencias letales. Bueno, entonces, esos son los nematocitos. Vamos a ver acá. Miren, los tentáculos, aquí están los nidocitos, los nidocitos. Este es un nidocito. Y dentro está enrollado, prácticamente está enrollado el nematocisto. El nematocisto es el gatillo, ¿no? Digo, va a lanzar, choca, por ejemplo, choca con algo, el gatillo pues va a chocar con una presa, por ejemplo, y al toque se activa el nematocisto. Sale el nematocisto, rodea la presa, atrapa, inyecta y pues captura la presa, ¿no? Entonces, el nematocisto sirve como defensa y también para capturar sus presas. Criterios taxonómicos. Capas embrionarias, los únicos diploblásticos que existen dentro de los animales. Con dos capas, ¿no? Capa ectodérmica y capa endodérmica. No tienen capa mesodérmica. Dos capas, son diploblásticos. Simetría radial, solo en estado adulto. Reproducción sexual y asexual, por gemación. Metagénesis. En este caso, no son hermafroditas generalmente los nidarios. Son sexos separados, son dioicos, sexos separados. En cambio, los poríferos, los sexos estaban en el mismo individuo. Ahí tenemos reproducción sexual, asexual. Acá, lo que vieron en el video también, miren. Una medusa produce una blástula, un huevo, una plántula, un pólipo, y se asienta en el fondo, después se convierte otra vez en medusa y así sucesivamente. Este es metagénesis, ¿no? De la reproducción asexual por una yema, una gemación, por ejemplo, en las hidras, y de la reproducción sexual, cuando dos individuos aportan los óvulos. Este individuo, los espermatozoides, este el óvulo. Bien. Clasificación de los nidarios o celenterados. Tres clases importantes. La clase hidrozoa, que encontramos varias hidras en el medio acuático continental, son de agua dulce generalmente, son pequeños, pueden alcanzar unos 2-3 milímetros o más también, y se reproducen en forma sexual o asexual por gemación. Las hidras son de color verde generalmente. Los esifozoos, las esifozoas, las medusas, las malaguas, con una copa, ¿no? Una sombría. Acá están los tentáculos con los nidocitos. Los antozoos, aquí están las actinias, las anémonas, maravillosos animalitos, las anémonas. Los corales también acá, los corales. El nombre de arrecifes de coral, ¿no? Son los corales, son los antozoos, de diversos colores. Bien, ahí tenemos las capas, miren,
la epidermis, la dermis, ¿no? La capa pues externa, el ectodermo, y este es el endodermo. Y acá está la mesoglia, la parte media mesoglia. Son solamente diploblásticos, ¿no? Bien. Miren cómo los tentáculos capturan a la presa lanzando sus nidocitos. Cyanea sp, muy venenosa, en Oceanía. Condylatis gigantea, las anémonas marinas, maravillosos animalitos. Coral rojo, el coral cerebro, maravilloso animal. Ahí está. Ahora el filum platelmintos, los platelmintos. Los platelmintos significan gusanos planos. Vermes gusanos planos. Características, son cuerpos aplanados, ¿no? Dorso-ventralmente, aplanados. Dividido en segmentos, epidermis blanda. Son de vida libre o parásitos. Viven en el cuerpo de otro animal, de donde sacan sus alimentos. Sus tegumentos son ciliados. Si son parásitos, tienen cutícula, y si son libres, tienen ralotides o ralótides. Son los platelmintos. Filoplatelmintos. Criterios taxonómicos. Blastóporo son protostomados. O sea, el blastóporo va a invaginarse y va a originar la boca inicialmente. Son los primeros protostomados. Capas embrionarias triploblásticos. Celoma, acelomados. No tienen celoma, no tienen una cavidad celómica. Simetría bilateral, todos, sean adultos o larvas. Reproducción sexual y asexual. Sexual, hermafrodita, el mismo individuo tiene dos sexos, y asexual, estrobilación. En el caso de las planarias, cortamos una planaria y genera otra planaria. Una reproducción, se puede decir, asexual vegetativa, ¿no? Clasificación. La clase turbellaria. Aquí están las planarias, la maravillosa planaria, que son, pues, de cierta manera microscópicas, ¿no? Vamos a ver por aquí las planarias. Vamos a ver. Aquí un videíto, creo. A ver, un planario gusano inmortal. Inmortal le llaman gusano inmortal porque tiene la capacidad de regenerarse. ¿No hay video? Bueno, es la teoría, ¿no? A ver, por aquí está. Miren, esto hacía yo cuando era estudiante en la universidad. Es una planaria. Cortaba una planaria. Miren, así lo hacía. Se corta con un micrómetro, ¿no? Y esa planaria, pues, cada parte originaba otra planaria. Es la capacidad de regeneración por estrobilación, ¿no? La capacidad que tenían las planarias en originar a partir de un segmento otra planaria. ¿Ven? Las planarias, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la clase turbellaria, vida libre, no hay parásitos, habitan en tierras húmedas, aguas frías, son carnívoros, presentan fecundación cruzada. La planaria, Leoplanaria maculata, la Dugesia tigrina, que se parece a una tigresa, sus tentáculos, sus ojos, las planarias. Dugesia, ahí está la Dugesia. La faringitis. Los platelmintos en forma general tienen unas células especiales que les sirve para la excreción, que se llaman las células en flama. Miren, las células flamígeras, como si estuvieran flameando una vela, ¿no? Las células flamígeras. Ahí está. Tienen una sola abertura que hacen a veces de boca y ano a la vez. ¿Ok? Muy bien. Es una planaria.
Clase tremátoda. Los tremátodos son muy complejos. Hay tremátodos que son parásitos, pueden tener hasta 4 hospederos. En el caso de la fasciola hepática, por ejemplo, llamado duela o también llamado alicuya, la fasciola hepática, que produce la fasciolosis, ¿no? Sobre todo ataca el hígado y otros órganos también. Puede producir la muerte incluso. Produce hepatomegalia, quiere decir que al hígado lo hace crecer bastante, anemia y la muerte. En los animales sobre todo, ¿no? Y también en el ser humano. Entonces la clase tremátoda son endoparásitos principalmente de vertebrados. Cuerpo no segmentado, mide 3 a 4 centímetros. Una pepita de sandía, un poquito menos tamaño, ¿no? La boca se abre en el fondo de la ventosa. Acá también tenemos otra especie de tremátodo, los Paragonimus, Paragonimo westermani. Entonces tenemos acá la fasciola hepática que produce la fasciolosis. Y otra cosa. Uno de los huéspedes intermediarios, que pueden tener hasta 4, es un caracol terrestre. Si ese caracol tiene al parásito, va a diseminar su baba de caracol, sus excrementos en el suelo, en el pasto. El ganado come, las cabras, las ovejas, el ganado vacuno. Entonces se va a parasitar de este parásito. La fasciola hepática, alicuya, produce la fasciolasis del hígado. Muy bien. Clase Cestodea, aquí están las tenias, platelmintos, forma de cinta, tenias. Están formados por estróbilos, las tenias. Alargados, cuerpo en forma de cinta formando segmentos o proglótidos. Alcanzando varios metros, incluso la tenia solium, tenia saginata puede llegar hasta 6-7 metros y viven en el intestino delgado, ¿no? Del hombre u otro animal. Es que las tenias pueden producir, las tenias, por ejemplo, la tenia solium y la tenia saginata puede ocasionar 2 enfermedades, la teniasis y la cisticercosis. La teniasis es la tenia adulta que vive en el intestino delgado y la cisticercosis son las larvas que se alojan, puede ser en el cerebro, generalmente en los músculos también. Bien, entonces tenemos acá la tenia saginata y la tenia solium. Ambas ocasionan la teniasis y la cisticercosis. La tenia saginata generalmente parasita al ganado vacuno y al hombre. Y la tenia solium solamente parasita a los cerdos y al hombre. Cerdos, jabalíes, sajinos y huésped definitivo es el hombre. Miren ustedes el tamaño. Pero bueno, es bueno ver, por ejemplo, las partes de una tenia, ¿no? Las partes de una tenia. A ver, tenia, vamos a ver tenia solium, la más común, ¿no? La tenia solium. Esta es una tenia solium, miren. Esta es la cabeza o escólex, acá está el botios, puede estar con una corona de ganchos. Este es el ciclo vital, el cerdo, tenia solium en el cerdo. Acá tenemos, a ver, aquí tenemos la cabeza y el estróbilo. La cabeza, el cuello y el estróbilo. El estróbilo está formado por proglótidos, cada segmento es un proglótido. ¿Y dónde se encontrarán los huevos maduros, grávidos de esta tenia? Pues en la parte terminal. Una persona tiene una tenia y pues va a defecar, salen algunas partes de la tenia. ¿Qué parte? La parte extrema, llevando consigo los huevos, contaminando las aguas, contaminando pues los alimentos. Entonces aquí hay huevos grávidos ya, maduros, como para infectar, para llegar pues con los alimentos al intestino del ser humano, o también como larvas al cerebro, ¿no? Entonces acá tenemos la cabeza o escólex. Vamos a ver que por acá, miren ustedes, la tenia solium, ahí en el intestino delgado del ser humano. Esta es la cabeza o escólex, estas son las ventosas. Y este es una corona de gancho, ¿no? El botrios. El botrios se encuentra en la cabeza o escólex.
Hay tenias que tienen corona de ganchos y hay tenias que no tienen corona de ganchos. Por ejemplo, la tenia saginata no tiene corona de ganchos en el botrios. En cambio, la tenia solium sí. Echinococcus granulosus, Diphylium caninum, etc. Bueno, vamos avanzando. Bien. Ahora entramos a los nemátodos. Los nemátodos. Gusanos redondos, hebras, ¿no? Del griego nema, hebra. Características generales. Gusanos redondos. La mayoría son microscópicos de vida libre. Algunos son parásitos de plantas y animales también. Su cuerpo es cilíndrico, fusiforme, forma de uso, no segmentado, con una cutícula quitinosa muy resistente. La mayoría son dioicos, sexos separados. Hay algunos que son hermafroditas, pero la mayoría son dioicos, a diferencia de los platelmintos que son hermafroditas. Entonces ya les dije que la mayoría son dioicos. La hembra es generalmente más grande, más larga que el macho, pero el macho tiene una estructura copulatoria, una espícula copulatoria. Un ratito, me va la luz. Bien, entonces vamos a ver si está cargando. Sí, muy bien. Ya está cargando la batería. Bien, los nematodos. Entonces, hay dimorfismo sexual. ¿Por qué? Se puede diferenciar el macho de la hembra. Por la espícula copulatoria y también por el tamaño, ¿no? Bien. Filonematodo. Criterios taxonómicos. Blastoporo, protostomado. O sea que todavía este blastóporo va a originar la boca. Capas germinales triploblásticos. Son pseudocelomados. Y hay una cavidad aquí. Una cavidad, un pseudoceloma, pero todavía no es celoma. Simetría bilateral, sean adultos o sean pues larvas. Reproducción sexual. Generalmente son dioicos, sexos separados. Se reproducen por huevos igual que los platelmintos. Clasificación, la clase Nemátoda, Ascarilumbricoides, lombriz intestinal. Ahí está la Ascarilumbricoides, que parasita pues el intestino grueso, a nivel del recto generalmente, ¿no? Ya miren, es feo ver esto, pero es la realidad, ¿no? Trichinella spiralis produce la triquinosis, muy parecido a la citicercosis de la Tenia solium y Tenia saginata. Generalmente parasita a los cerdos, ¿no? Pero también puede ser huésped intermedia definitivo del ser humano. La Trichinella spiralis produce la triquinosis. Por eso cuando los expertos en ganado, en matar pues en cerdos, lo primero es que abren la boca y ven si hay alguna vesícula de la triquinosis. Si está así, no lo compran.
La filaria SP, produce la filariasis. Hincha las extremidades de tal manera que parecen piernas de elefante, de ahí el nombre de filariasis. Cuando parasita estas especies, pues al ser humano u otro mamífero, ¿no? La Buchereria brachypti también ocasiona la elefantiasis. Ahí miren una filaria del perro, por ejemplo. Miren la filariasis. Miren esta pierna, miren. No fue tratado a tiempo, ya es demasiado tarde, ¿no? Bien. Entonces hemos visto la primera parte. ¿Todo ok, jóvenes? A ver, indíqueme. Todo claro. Bien. Sí, profesor. Continuamos. Pues ya hemos visto los poríferos, hemos visto los nidarios, hemos visto los platelmintos y los nematos. Ahora me queda para terminar ya con los animales invertebrados, porque todos son invertebrados. Vamos a ver, y todavía nos queda la próxima semana otro grupo de invertebrados, ¿no? Los equinodermos, para pasar ya a los cordados. Entonces vamos a ver ahora tres grupos más, pero ya como animales invertebrados más evolucionados. Ya hay una cavidad celómica acá, y hay un celoma. Son protostomados, y hay una boca definida. Entonces vamos a ver. Clase anélida, clase molusca y clase artrópoda. Clase no, filum. Filum anélida, filum molusca y filum artrópoda. No son clases. Filum anélidos. Anélido, ¿qué significa anélidos? Cuerpo dividido en anillos o somites, como ven ustedes acá, este poliqueto. O una lombriz de tierra también, ¿no? Organismos de vida libre. Algunos ectoparásitos, como las sanguijuelas, por ejemplo. Cuerpo cilíndrico o aplanado. Algunos tienen ojos y otros no. Por ejemplo, la lombriz de tierra no tiene ojos. No tienen pulmones tampoco. Su cuerpo está formado por anillos o cementos, somites. Cada anillo presenta apéndices quitinosos. En el caso de los poliquetos, varias setas para movilizarse. En cambio, la lombriz de tierra no tienen quetas, no tienen órganos de locomoción, se mueven por contracción muscular. Entonces acá tenemos, miren, una lombriz, por ejemplo, de tierra. El aparato circulatorio tiene varios centros impulsores, corazones, acá como ven ustedes, corazones con glóbulos rojos. Es los únicos invertebrados que tienen, uno de los pocos, ¿no? Tienen glóbulos rojos, tienen hemoglobina, o generalmente los insectos, los anélidos, los moluscos tienen hemocianina para transportar el oxígeno o el dióxido de carbono. En nosotros es la hemoglobina, ¿no? Y en las lombrices también, pues. Sangre, pigmento rojo, hemoglobina. Tenemos la molleja. Y quiero que vean esta estructura, mire, esta estructura, que se diferencia de todos los somites. Esta estructura corresponde al clitelo. No confundan con cribelo de las arañas. Clitelo. El clitelo es el órgano sexual de la lombriz de tierra, por ejemplo, de los anélidos. Aquí se encuentran prácticamente el órgano sexual de los anélidos, que son hermafroditas. Criterios taxonómicos. Blastóporo, protostomados. Quiere decir que el blastóporo va a originar la boca. Capas germinales, tripoblásticos, son celomados, simetría bilateral, reproducción sexual y asexual, regeneración y reproducen por huevos. Clasificación, la clase oligoqueta, los oligoquetos. Oligo, pocas setas, no tienen pues estructura para movilizarse y se mueven por contracción muscular. Tenemos entre ellas la Lumbricus terrestris y la Eisenia foetida, una lombriz que fue traída de Estados Unidos. También le llaman pues la lombriz californiana, ¿no? Para fabricar el humus.
partir de la materia orgánica, que algunas veces es compost, ¿no? El humus, que es un abono pues natural, orgánico para las plantas. Bien. La boca en el primer somite, en el cual se aprecia el prostomio. El ano en el último somite, o higido. O sea, tienen pues dos aberturas diferentes, ¿no? En la parte anterior, la boca, que se llama prostomio, y en la parte anterior, el ano, en el somite o higido. Locomoción por setas o cerdas cortas, o en todo caso, por muscularmente, ¿no? En el caso de las lombrices. Respiración por difusión, simple, sin ojos, pero sí presentan células sensoriales, en el caso de los oligoquetos. Son hermafroditas, se reproducen por huevos. Aquí está el clitelo, miren, clitelo, el clitelo, el clitelo. Lumbricus terrestris, lombriz de tierra. Ahí está el clitelo, horno reproductor. Ahí está. Clase poliquetos. Son aquellos que tienen varias cerdas o varias quetas para poder movilizarse. Son marinos, netamente marinos. Usan los arenícolas. Presentan también abundantes cerdas quitinosas las quetas. También dividido por somites o anillos. Una gusano arenícola. Y la clase irudinia. Cuerpo aplanado, ambos extremos modificados por ventosas para desplazarse o fijarse. Son ectoparásitos. Se alimentan de sangre de los mamíferos generalmente, ¿no? De otros animales. Se alimentan de sangre y secretan una sustancia para evitar la coagulación que se llama irudina, de ahí el nombre de la clase irudinia. Es utilizada en el análisis de sangre, ¿no? Entre especies tenemos el irudo medicinalis, sanguijuela de agua dulce, que puede llegar a medir pues varios centímetros, ¿no? Bastante grandes. Ahí está la sanguijuela, esta es pequeña por supuesto, pero hay sanguijuelas hasta de 30 centímetros. El filomolusco, los moluscos. ¿Qué significa moluscos? Significa cuerpo blando, porque no tienen una estructura interna, no hay un esqueleto, un endoesqueleto, excepto pues por una estructura dura en los cefalópodos que sirve para sostener pues la bolsa de tinta, pero por lo regular no tienen un endoesqueleto. Algunos tienen un exoesqueleto, una concha espiralada en el caso de los caracoles. En el caso de los bivalvos también, valvas, ¿no? Las conchas, por ejemplo. Su cuerpo está dividido en regiones. La parte pedial, el pie, que es muscular en algunos casos, en otros son los tentáculos en los cefalópodos. La parte cefálica, la cabeza, cerebro, y la parte visceral, en el caso de los caracoles, donde se encuentran pues los órganos diversos, ¿no? Criterios taxonómicos. Blastóporo, protostomados. O sea, quiere decir que el blastóporo va a originar la boca. Triploblásticos, son celomados, simetría bilateral, reproducción sexual. Todos son dioicos, sexos separados, pero algunos son hermafroditas. O sea, la mayor parte de moluscos son dioicos. Dioicos significa sexos separados y monoicos significa hermafroditas, que un solo individuo tiene los dos sexos, pero el dioico significa sexo separado. Y algunos son hermafroditas, con fecundación cruzada, reproducen por huevos. Clasificación de los moluscos. Clase cefalópodos. Aquí están pues los pulpos, ¿no? Los calamares. Vamos a ver acá, clase cefalópodos. Los cefalópodos. De repente algún videito por acá para que vean cómo se impulsan. ¿Te da vergüenza hablar en inglés? Si la respuesta es sí, en Open English estas semanas de Black Friday te damos un 2.
Los cefalópodos son unos animales marinos invertebrados que pertenecen al grupo de los moluscos. Calamar. Dentro de los moluscos, esta clase es la más evolucionada. Aparecieron durante el Cámbrico, y a esta clase pertenecen fósiles como los amonites y los belemnites. Su principal característica es que tienen la cabeza pegada en los brazos. Existen muchas especies de cefalópodos, y aunque su media sean unos 50 centímetros, en esta clase se encuentran los invertebrados más grandes, los calamares gigantes. Hay 3 subclases de cefalópodos. Subclase Nautiloidea. Poseen concha externa que puede tener forma de espiral o ser recta. Actualmente solo existen 4 especies del género Nautilius. Estos son organismos considerados fósiles vivientes, ya que apenas han evolucionado. Controla la flotabilidad con el sifúnculo. Tienen un brazo especial llamado ectocótilo. Forma de U. Es una cápsula o masa creada por los machos de diversas especies de animales que contiene espermatozoides. En el manto se encuentran las vísceras y su forma depende del hábitat del animal. Por ejemplo, las especies que viven en aguas medias o cercanas a la superficie tienen un manto en forma de huso y unas aletas estabilizadoras, como los calamares. Las sepias, en cambio, tienen el manto más aplanado y con aletas más grandes. Los pulpos, que viven en los fondos marinos pegados a las rocas, tienen un manto en forma de saco y carecen de aletas, excepto en la fase larvaria. La parte externa del manto está formada por un epitelio. Bien, entonces son los cefalópodos. ¿Qué significa cefalópodos? Cabeza en los pies, o pies en la cabeza, ¿no? Todos los pies acá son considerados los tentáculos, ¿no? Cefalópodos, cefa, cabeza, pies, podos, ¿no? Aquí están los tentáculos. Acá está el ectocotilo, una estructura muy importante. Entonces son grandes, rodeadas con tentáculos, con ventosas, ojos y sistemas muy desarrollados, lo comparan con el ser humano. Segregan un líquido negro de tinta que sirve para escaparse de sus depredadores. Son dioicos. Acá tenemos la pota, el Dosidicugigas, tenemos otros calamares también, los pulpos, el Octopus mimus y otros más, ¿no? Las sepias, el Nautilus, etc. Acá tenemos, miren, acá están los tentáculos con ventosas, ¿cierto? El manto, ahí está. Pulpo poseen 8 tentáculos, no tiene membrana nadadora. Los gastrópodos, ellos no tienen una estructura pues interna, pero tienen una caparazón externa, algunos de ellos, porque también hay los opistobranquios o las babosas que no tienen una concha espiralada. Los caracoles sí tienen concha espiralada. Tienen ojos pedunculados, o sea, en los extremos están los ojos, y unos pequeños tentáculos, ¿no? Ahí está. Acá están los caracoles, las babosas. Ahí está un caracol. Este es el pie muscular. Y acá está la cabeza, los ojos pedunculados y los tentáculos. Una rádula muy cortante, depende de la alimentación. Generalmente los caracoles son pues forrajeadores, también se alimentan de otros insectos, pero de insectos, pero generalmente de plantas, ¿no? Una lengua en forma de rádula, arrancar la presa. El caracol terrestre muy, muy visto en los parques, en los jardines, caracoles marinos. El Orión SP, la babosa, no tiene una concha espiralada. Clase bivalva, acá están los pelecitos, los bivalvos, que tienen dos valvas. Y las valvas se unen por la charnela, como la puerta, ¿no? La bisagra. Se abren las valvas así. Son acéfalos, no tienen cabeza. Sin mandíbulas o rádula, boca con palpos labiales, carnoso, protegido por 2 valvas. Respiración branquial. Presentan charnela que une las valvas. La charnela debe estar por acá. Entre ellos tenemos pues todas las conchas que conocen. Los choros, que son bivalvos, el pico de pato, la concha de abanico, la concha negra, la nadara tuberculosa, que encontramos bastante en los manglares de Tumbes, la concha rayada, la nadara tuberculosa, la nadara similis. La nadara tuberculosa es la que traen acá Piura, ¿no? Y vemos en puestos ahí vendiendo pues ceviche de conchas negras, ¿no? Bien, entonces tenemos el Argopecten purpurato, la concha de abanico. Son bivalvos. Clase escafópodas. Concha tubuliforme, abierto por ambos extremos, por ejemplo, entre ellos el dentalio, que parece un diente, ¿no? de elefante, ¿no?
La clase Amphineura o Poliplacófora, compuesto por una concha de 8 placas. Ejemplo, los chitones, ectodermos, tonicelas, la Fissurella sp. Son comestibles para adheridos a los muelles, a los pilones, a los pilotes de los muelles de las embarcaciones. Y por último, el Phylum Arthropoda. Y por último, el Phylum Arthropoda. Artrópodos, también son invertebrados, ¿no? Invertebrados, celomados. Y se llaman artrópodos porque tienen patas articuladas, ¿no? Patas articuladas. Vamos a ver acá los artrópodos. Los artrópodos. Acá tenemos artrópodos. Hay varias clases de artrópodos. Están los insectos, los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos. Los miriápodos están los diplópodos, ¿no? Entre ellos están los diplópodos, los miriápodos y otros más. Dentro de los insectos tenemos las mariquitas, los grillos, y entre los arácnidos las garrapatas, comen crustáceos, camarones, cangrejos. Acá tenemos el milpiés, por ejemplo, ¿no? Entonces son artrópodos porque tienen patas articuladas. Patas articuladas. Miren estas patas con articulaciones, igual que nosotros, ¿no? Pero nosotros no somos artrópodos, somos seres humanos ya, ¿no? Somos animales más sofisticados con un sistema nervioso más desarrollado que ellos. Ellos no tienen pues un endoesqueleto, tienen un exoesqueleto a base de quitina, Entonces, vamos a ver este último grupo de animales invertebrados que vamos a hablar esta mañana. Artro, articulación, podos, pies articulados, patas articuladas, metámeras articuladas. Características generales: organismos de vida libre y ectoparásitos. Algunos son vectores de enfermedades, también en el caso de insectos, ¿no? El Aedes, el Anófeles y otros más. Las pulgas. El cuerpo está formado por segmentos que pueden ser cefalotórax y abdomen, o puede ser cabeza, tórax y abdomen. Presentan patas articuladas y una cubierta corporal, un exoesqueleto a base de quitina. Acá tenemos, miren, tenemos acá un insecto, un chinche, y acá tenemos un arácnido. ¿Cuántas patas tiene un arácnido? Todos en general, es por regla general. Todos los arácnidos tienen 4 pares de patas y un par de quelíceros. En total tienen 5 pares de apéndices. Pero si le preguntaran patas, pues son 8 patas nomás, son 4 pares. Y aquí hay 4 y aquí hay 4. 4 pares de patas. Son 8 patas que tienen los arácnidos, todos. Los ácaros, el arador de la sarna, los escorpiones, los alacranes, las garrapatas. Entonces, tienen 8 patas, 4 pares. Y si le preguntaran cuántos apéndices tienen, pues tienen 5 pares. O sea, 4 pares de patas y un par de quelíceros. En el caso de los insectos, tienen solamente 3 pares de patas y un par de antenas. 3 pares de patas. Aquí no hay antenas. Los insectos también tienen alas, ¿no? Generalmente tienen un par de alas. O 2 pares de alas, perdón. Los insectos tienen 2 pares de alas. Excepto los dípteros, excepto los mosquitos, los zancudos, que tienen solamente un par de alas, ¿no? Se llaman dípteros. Pero por regla general, los insectos tienen 2 pares de alas. Bueno, ¿y por qué no están acá los crustáceos? Porque los crustáceos escapan a esta nomenclatura, se puede decir, a este conocimiento de las patas, porque los artrópodos varían de acuerdo al orden su número de patas. Aquí sí es constante. Entonces tenemos, a ver, criterios taxonómicos: blastóporo, protostomados,
triploblásticos, celomados, bilateral, reproducción sexual, son ovíparos algunos, aunque también hay vivíparos en el caso del ser humano, los mamíferos son vivíparos, algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos no son vivíparos. En el caso de los monotremas que se reproducen por huevos, ¿no? Son mamíferos. Bien, clase arácnidas, los arácnidos. Los arácnidos. Son terrestres, tienen 4 patas, ahí está 1, 2, 3, 4, con el primer par transformado en quelíceros, pinzas de sujeción, ahí está. Los quelíceros son para inyectar el veneno. Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, igual que los crustáceos. Ahí está, cefalotórax y el abdomen. El cefalotórax y el abdomen. Ojo con eso. Esta es la araña del rincón, la araña que para en las casitas, ¿no? Son muy útiles porque eliminan pues moscas, zancudos, ¿no? Y otros organismos también. No atacan al hombre, solamente pican cuando son amenazados. Cuando ustedes han abandonado un cuarto por ahí hace tiempo y entran, pues van a encontrar cantidad de arañas. Generalmente las arañas se alejan del ser humano, pero si uno lo molesta, pues te pican. Por más que esté lleno una casa de arañas, no te van a atacar. No es como en las películas, ¿no? Respiración traqueal. Respiran por tráqueas, que están unidos a sacos aéreos, a sacos, pero las tráqueas en general. Las tráqueas, igual que los insectos también. Entonces, las arañas tienen una estructura que le facilita la producción de un tejido, de una tela, la telaraña, ¿no? Es en la parte anterior, en la parte posterior del abdomen. Aquí está el ano y acá están las hileras del cribelo, el cribelo. Este se llama cribelo. No confundan con clitelo de las lombrices, ¿no? Glándulas hilanderas, cribelo con capacidad de dilación, secretan una baba que se solidifica en el aire. Entonces ahí está bien claro, miren, el cefalotórax y el abdomen. Acá están los quelíceros. Estos quelíceros van a pues inyectar el veneno. El veneno está acá en las glándulas venenosas. Por acá debe estar, aquí está, miren. Aquí está la glándula venenosa. Está la glándula venenosa, miren, la poison gland. Y acá está el quelícero que va a inyectar el veneno cuando pica pues a una persona, ¿no? A un animal. Bien. Entonces, cefalotórax y abdomen fusionados. La garrapata. Son garrapatas grandes en los perros, ¿no? Globosas y una garrapata pequeña. Abdomen segmentado, en el caso de algunos arácnidos, pues acá segmentado. Alacranes, escorpiones poseen 6 a 8 ojos simples. Acá tenemos sus 4 pares de patas y sus quelíceros, que no son como las arañas. No son como las arañas, que son pues así como agujas, ¿no? Para inyectar el veneno. Y aquí no lo utilizan los alacranes para ello. Los alacranes lo utilizan para coger su presa, como tenazas, como si fueran cangrejos, ¿no? Camarones. Coger su presa. El veneno de los alacranes está en la parte posterior del abdomen. Aquí está el telzón. Acá está el veneno, acá está el aguijón. En los alacranes escorpiones. Butos occitanus, o escorpión muy venenoso. Muy venenoso. Los escorpiones del género Centruroides originan hasta 1000 muertes al año en Estados Unidos. Son muy venenosos. Los alacranes también son venenosos, ¿no? Alacranes acá en Perú. Pero no te mata, te duele la pinchadura de este aguijón, pues con veneno te va a doler, te va a producir fiebre, pero no te vas a morir. Es algo que sea muy alérgico al veneno, ¿no? Pero los escorpiones de Estados Unidos y otras zonas pues son muy venenosos. Tenemos también el arador de la sarna aquí. También eso es un ácaro, ¿no? Es
arácnido, el Sarcoptes scabiei, arador del azar. Ahí está, miren, horrible animal, ¿no? El Salticus sp, arañita saltadora, siempre está en casa, ¿no? Una arañita que te ve, te sigue, y después cuando se retira se corre, ¿no? Está así. Cuando está pues sola camina, ¿no? Suavecito, pero cuando nosotros jugamos con ella, por ejemplo, lo asustamos, comienza a saltar. Y ustedes lo ven con lupa, lo van a ver así sus ojitos, ¿no? 4 pares de patas y sus quelíceros. También tiene unos pedipalpos, ¿no? Son sensoriales. Esta es venenosa, la Loxosceles, araña casera, muy venenosa. Como le digo, no atacan al ser humano, solamente cuando está amenazada. Cuando ustedes se pongan los zapatos, pues traten de ver que no haya arañitas dentro, ¿no? La Loxosceles, araña casera. Las arañas solo muerden al ser humano cuando son molestadas o se sienten amenazadas. La piel se necrosa, el tejido se necrosa. Los ósceles reclusa también se encuentra pues en las casas. Miren cómo se necrosa el tejido cuando no es tratada a tiempo, cuando no se inocula pues un antídoto, porque hay antídotos para la picadura de araña. En el Hospital Santa Rosa hay, ¿no? Creo que también en el Bajo Piura, en la Unión, Catacaos también. Hay antídotos para arañas y también para víboras, ¿no? Para serpientes. La Trodectus matans es una araña pequeña, pero también muy venenosa. La viuda negra. Se conoce, pues, por su, en la parte abdominal, en la parte superior dorsal del abdomen, de una mancha roja. Esta es la viuda negra. Ahí está, pues, bien evidente sus 4 pares de patas, ¿no? 1, 2, 3, 4, y acá al otro lado 4 pares de patas. Y sus quelíceros. Lo que significa, pues, ser mordido por una araña negra, ¿no? Se necrosa la piel. Una piel necrosada. Muere la piel rápidamente, por eso no puede llegar al cerebro. Por eso el antídoto es importante, ¿no? Y por último, todavía no, todavía falta insectos. La clase crustácea. Los crustáceos, animales acuáticos, de agua dulce o marinos. Su cuerpo también igual, segmentado igual que los arácnidos. Cefalotórax y abdomen. Acá, el abdomen está acá. Cefalotórax, toda esta parte, y abdomen. Los crustáceos se caracterizan porque tienen 2 pares de antenas. Unas son más largas y las otras son más pequeñas. Y las patas están en relación al orden. Así aquí se diferencia la pata. No es como en los insectos y en los arácnidos, que hay pues un determinado número de patas, ¿no? Arácnidos son 4 pares de patas y en los insectos 3 pares de patas. Acá no. Acá de acuerdo si son pues, ¿en qué orden se encuentran? Por ejemplo, los decápodos, que abarcan camarones, cangrejos, langostinos, langostas, tienen 5 pares de patas, pues se llaman decápodos, 5 pares de patas. Como ven ustedes acá, miren. 1, 2, 3, 4 y los 5. Las patas anteriores se han transformado en quelas, en quelíceros, para atrapar, ¿no? En el caso de los cangrejos, langostinos, camarones. Entonces aquí varía el número de patas, no es exacto, ¿no? Para todos. No es para todos igual. El abdomen con 7 segmentos tienen 5 pares de patas. Los decápodos, ¿eh? Los decápodos. Los ostrácodos, los cirrípedos, es diferente. Son dioicos, sexos separados. Fecundación externa. Se reproducen por huevos también. Tenemos acá al Eupagurus anacoretus, cangrejo ermitaño. Estos cangrejos ermitaños se les llama así porque no tienen una casita, son frágiles y buscan pues las conchas de los cangrejos para tener su casa. Mientras más van creciendo, van buscando otras conchas más grandes. Incluso hay pues competencia por encontrar una concha adecuada para poder guarecerse, para poder protegerse de sus depredadores. No pueden estar fuera
de una concha de un caracol. Esa relación se llama tanatocresis, relación que tiene pues los ermitaños con la caparazón de los caracoles, ¿no? Los ermitaños no matan al caracol para robarle la casa, la caparazón, sino encuentran pues caracoles por ahí desechos y ellos lo utilizan como su casita, ¿no es cierto? Un camarón de río, la langosta, o Marus sp, langosta marina, clase Miriápoda. La clase Miriápoda es otro tipo de artrópodos, ¿no? Otra clase de artrópodos. Casi no son conocidas para nosotros, pero sí son dañinas en algunos casos. Por ejemplo, una clase con un par de antenas, cuerpo con cabeza y tronco. Entre ellas tenemos dos subclases. La clase Diplópoda no es venenosa, no ataca al ser humano, se alimenta generalmente de plantas, son fitófagos. El cuerpo más o menos consta de 25 a 100 segmentos o anillos, cada uno de ellos presentan 2 pares de patas. Y son los llamados 1000 pies, ¿no? Los 1000 pies. Pero los que sí son venenosos, por ejemplo, la escolopendra, son los quilópodos, su clase quilópoda. Que se alimentan generalmente de otros organismos invertebrados, otros insectos. Se consideran útiles por la cantidad de insectos que destruyen. Son controladores biológicos, pero dañinos por la picadura que produce al hombre. El 100 pies puede ser mortal en algunos casos, ¿no? La escolopendra. Ahí está, miren. Y por último, la clase insecta. El grupo de invertebrados más grande del planeta Tierra. Se puede decir que son los animales más poblados en el planeta Tierra. Son los más numerosos en el planeta Tierra. La clase insecta. Y han logrado un éxito ecológico gracias a sus vuelos. No todos los insectos vuelan, por supuesto, pero por regla general los insectos tienen pues 2 pares de alas que le hacen pues muy adaptables a cualquier zona. Claro, a cualquier zona de su entorno, ¿no? Porque no se pueden adaptar a las zonas frías porque no son de sangre caliente, tienen fluidos fríos, son poiquilotermos. Entonces, es el más extenso, forma 75% de todos los animales del planeta Tierra. Tienen 3 pares de patas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Generalmente con alas, 2 pares de alas. Un cuerpo con 3 segmentos separados, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Acá está la cabeza, acá está el tórax y el abdomen. En el tórax podemos ver, miren, 3 partes. El protórax, el mesotórax y el metatórax. Lo que no ocurre ni en los arácnidos ni en los crustáceos, porque ellos tienen cefalotórax. Aquí está separado. Cabeza, donde están pues el par de antenas, y los ojos, la boca, de acuerdo al alimento, pues tendrá el tipo de boca. Y tenemos el tórax, protórax, mesotórax y el metatórax. Los 3 pares de patas se articulan en cada parte del tórax, ¿no? El primer par de patas en el protórax, el segundo par de patas en el mesotórax y el tercer par de patas en el metatórax. Así se inserta. Las alas, como son 2 pares de alas, excepto los dípteros, que tienen solamente un par, entonces los insectos, como tienen 2 pares de alas, se articulan a partir del mesotórax. En el mesotórax, el primer par de alas, y en el metatórax, el segundo par de alas. ¿Ok? Están los 3 pares de patas, ¿no? Bien. Entonces, ahí está un par de antenas adaptados a la vida aérea, su respiración es traqueal. Para la vida aérea casi todo, porque tienen vuelo activo, ¿no? No todos los insectos vuelan, ¿no? Las pulgas, por ejemplo, no tienen alas, pero saltan. Su respiración es traqueal. Su excreción de sustancias es a través de los túbulos de Malpighi. Ojo, túbulos de Malpighi tienen los insectos.
Traqueal, bueno, tiene unos sacos aéreos que le van a facilitar, pero la respiración es traqueal. Entre ellos tenemos la apis mellifera, la abeja. Miren ustedes ahí, dos pares de alas. La abeja trabajadora, ¿no? Miren cómo llevan el polen, cómo lleva el néctar, de flor en flor. El pedículos humanos, el piojo del ser humano, no parasita otro organismo, otro mamífero, solamente el humano. Es una asociación obligada. El Pitirius pubis es un piojo también genital. Hay un piojo también de la gallina, piojos de perro, que no parasitan al ser humano, ¿no? Ahí está el Pediculus capitis, también se llama Pediculus capitis, ¿no? Pulex irritans, pulga del hombre. Te pican, pues, produce un escozor y un dolor a veces, ¿no? Tiene una sustancia que produce, pues, ese dolor, ese escozor constante. La Sinopsila queopis, la pulga de la rata, que puede producir la peste bubónica, en algunos casos, ¿no? La mosca doméstica, mosca común, son dípteros porque tienen un par de alas nada más. Moscas, mosquitos, zancudos, los tábanos, solamente tienen un par de alas. Los dípteros. Miren, ahí están los dípteros. Distintos tipos de dípteros solamente tienen un par de alas. Acá tiene un tábano. Estos tábanos son, pues, grandes succionadores de sangre, el ganado vacuno generalmente, la hembra nada más, ¿no? La hembra. Pero si una persona está, pues, bañándose en un río, y un tábano trata de picarte, te va a doler y te va a escocer un dolor y escozor, pues, más que un zancudo, más que una pulga. Al ganado vacuno los hacen correr de dolor, ¿no? Ya tenemos, miren. Este también es un díptero, un zancudo. Los zancudos son dípteros porque tienen un par de alas. Hay insectos que son ápteros, o sea, no tienen alas, las pulgas, por ejemplo. Las pulgas, ¿no? Para que sepan ustedes, ¿no? También, por ejemplo, los lepidópteros. Los insectos se clasifican por órdenes, también por familias. Pero en el estudio, por ejemplo, un entomólogo se encarga del estudio de los insectos buscando qué órdenes son, los órdenes. ¿A qué orden pertenece, por ejemplo, las mariposas? Son lepidópteros. Busquen ahí eso así en internet, ¿no? Los lepidópteros son todas las maripositas. Ahí está, miren. Son lepidópteros. Esos que parecen helicópteros, aviones, dicen, uy, llegado pues estas libélulas, parece que va a llover, ¿no? Son indicadores biológicos. Entonces, son los odonatos. Los odonatos. Bien bonitos, ¿no? Son pues insectos, se pueden decir fósiles vivientes, ¿no? Porque estos han existido hace muchos millones de años en el planeta Tierra. Son maravillosos animalitos que llegan a veces a casa, ¿no? Con sus ojitos hermosos. Ahí están, ¿ven? Miren, te parece un planeador, ¿no? Una avioneta. Son dos pares de alas, por regla general, los insectos, ¿no? Son los odonatos. La presencia de odonatos en un agua indica el agua que no es buena. Es un indicador biológico también. Los hemípteros. Los chinches, ¿no? Los hemípteros son los chinches. Ahí están los chinches. Los hemípteros. Están los hemípteros, algunos huelen feo cuando lo sacrificamos. Son los chinches. Hay un chinche, pues, que es vector de la Trypanosoma cruzi, ¿no? El redúvido. El Triatoma infestan, es un chinche. Y de acuerdo a lo que se alimenta, puede tener su tipo de boca, ¿no? Los hemípteros.
Los himenópteros, no se confundan, ¿no? Los himenópteros. Los himenópteros. Acá están estas bonitas avispitas, ¿no? Las avispitas hermosas. Las avispas que son controladores también biológicos porque se comen a las larvas. Están las avispas, ¿no? Miren la cantidad de avispas. Acá también están las abejas. Avispas, abejas, aquí están dentro de los himenópteros. Ortópteros. Los ortópteros. Acá están las cigarras. Las cigarras. Miren, las cigarras que tienen un sonido, un ruido característico por las noches. Hay cigarras y hay también chicharras. Son especies diferentes. Y las cigarras. Dentro de la cigarra acá también están los saltamontes, ¿no? Dentro de los ortópteros están los saltamontes también. Ahí están, ahí tenemos una imagen de una cigarra. Una cigarra. Esto es una chicharra. También pues están los escarabajos, ¿no? Los escarabajos. Ahí está, miren. Son del orden Coleóptera. En todo caso ponemos acá coleópteros, los coleópteros. Los coleópteros. Yo recuerdo cuando era niño, pues hacíamos pelear entre coleópteros. Encontramos dos, caragüeyes, le poníamos otros, y poníamos dos frente a frente y comenzaban con sus cuernos, con esta de acá estructura, peleaban, ¿no? Peleaban. Acá están los coleópteros. Acá están los gorgojos de las menestras, todo eso, ¿no? Acá están. Las hormigas, ¿dónde estarán? A ver, las hormigas. Maravillosos animalitos. Las hormigas. A ver, todo. Cantidad de hormigas. Los formícidos, ¿no? Son los formícidos. Porque tienen, pues, ácido fórmico. Del orden Hymenoptera también, ¿no? También son himenópteros. Formícidos también. Tienen ácido fórmico. Cuando pican, pues, te duele, ¿no? Te da escozor. Los himenópteros. Están las hormigas. Ahí está, también dentro de las avispas, de las abejas, también están las hormigas ahí. Bien. Bueno, es lo que quería mostrarles. Hemos terminado. Ahora vamos a desarrollar el módulo. ¿Todo bien, jóvenes? Bien. Regreso en un minuto, jóvenes. Tengan a la mano su módulo para empezar con la resolución del módulo.
A ver, jóvenes. A ver, vamos a empezar. A ver, espero la participación de ustedes. A ver. Son características de los de Casiopea, Andromeda o Andrómeda, porque no lleva tilde latín, Andrómeda, Medusa. Medusa es nombre común, por lo tanto una M minúscula. Ahí está. Excepto, a ver, saben que la medusa es un nidario, ¿no? No se le ha enterado. Pertenece a la clase Siphozoa, sí. ¿Es unidario? Sí. ¿Son de vida libre? Sí. ¿Carecen de cuanocitos? Sí, carecen de cuanocitos, ¿no? Porque tienen nidocitos. ¿Presenta pseudoceloma? No. Tiene una cavidad gástrica, se llama celenterón, pero no es un pseudoceloma, ni tampoco celoma. Porque los únicos pseudocelomados son los nemátodos, ¿no? Muy bien. 2. Espongia officinalis. Espongia, las esponjas, filumporíferas, carecen de sistema acuífero, sí tiene. Estículas también tiene. Nidocitos, ¿tienen nidocitos? A ver, levanten su audio. ¿Los poríferos tienen nidocitos o coanocitos? Coanocitos, ¿no? Coanocitos. ¿Qué ha pasado? ¿No está grabando? Ah, no, acá está.